Bienvenido a una lección sobre ecuaciones. Si la historia de X. Una ecuación algebraica es una oración matemática que establece que una expresión algebraica es igual a un valor específico o variable u otra expresión. Entonces una ecuación debe tener un signo igual. Y ya hemos tenido una lección sobre expresiones y la historia de X. Esta es una lección que se centra en las ecuaciones, y la historia de X. Para describir la historia de X, queremos escribir los pasos que describen las operaciones que se realizan en X, o con X, así como las operaciones realizadas en el resultado de cada paso. Entonces, un ejemplo de uno nos pide contar la historia de X y la expresión X más 7, y usar esto para determinar la solución a la ecuación, X más 7 es igual a 18. Entonces sabemos que probablemente podamos resuelva esta ecuación solo por inspección. Avancemos y repasemos la historia de X para resolver esta ecuación. Entonces, bajo esta primera columna, la historia de X, podremos dar una ecuación enumerando cada paso. Así que nosotros comience con X, porque la expresión es X más 7 a la izquierda. En palabras agregamos 7, lo que nos daría la expresión X más 7. Y debido a que tenemos la expresión X más 7 igual a 18, queremos que el resultado sea 18, lo que nos da la ecuación, X más 7 iguales 18. Y ahora para resolver, comenzaremos con el resultado, en este caso 18, y desharemos cada operación para volver a X. Entonces, en este caso tendremos que deshacer, sumar 7. Así que estaremos con 18 años. Ahora queremos deshacer o realizar la operación opuesta de agregar 7. Entonces restamos 7. Eso nos daría 18 menos 7, que es igual a 11, lo que nos lleva de vuelta a X. Entonces sabemos que nuestra solución es X es igual a 11. Ahora sigamos adelante y verifiquemos nuestra solución, reescribiendo la historia de X, para el ecuación dada nuevamente para mostrar que esta solución funciona. Entonces comenzamos con X, que sabemos que es igual a 11. A continuación agregamos 7. Entonces 11 más 7 es igual a 18, lo cual es una buena noticia porque queremos que el resultado sea 18, que es. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí se nos pide contar la historia de X y la expresión de X, y usar esto para determinar que la solución de la ecuación para X es igual a 28. Así que primero cuenta la historia de X para construir la ecuación, que comienza con X. 4X significa 4 veces X, que es equivalente a X multiplicado por 4, debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, para el siguiente paso de la historia de X, multiplicamos por 4. Entonces, eso sería X multiplicado por 4, lo que equivale a 4X. Solo se debe realizar una operación en X porque 4X es igual a 28, queremos que el resultado sea 28. Lo que da nosotros la ecuación, 4X es igual a 28. Y ahora lo resolveremos. Entonces comenzamos con el resultado y luego deshacemos cada operación. En este caso esta operación, para volver a X. La operación opuesta de multiplicar por 4 es dividir por 4. Debería darnos 28 dividido por 4, lo que equivale a 7, lo que nos lleva de vuelta a X. Nuestra solución es X es igual a 7. Avancemos y verifiquemos nuestra solución. Entonces tenemos X, que es igual a 7. Volviendo a la historia de X, multiplicamos por 4. Lo que sería 7 veces 4 o 4 veces 7, lo que equivale a 28, lo cual es bueno porque queremos que el resultado sea 28. Entonces esto verifica nuestra solución, X es igual a 7 es correcto. A continuación, se nos pide contar la historia de X para la expresión, 5X más 1, y usar esto para determinar la solución a la ecuación, 5X más 1 es igual a 21. Entonces comenzamos con X. 5X significa 5 veces X, que es equivalente a X multiplicado por 5. Entonces, el siguiente paso en esta historia es multiplicar por 5, sería 5X y como tenemos más 1, el siguiente paso es agregar un no, lo que nos da 5X más 1. Queremos que la expresión 5X más 1 sea igual a 21. Entonces queremos que el resultado sea 21, lo que nos da
La ecuación, 5x más 1 es igual a 21. Y ahora lo resolveremos. Entonces comenzaremos con 21, y luego vamos a deshacer cada operación en orden inverso para volver a x. Por lo tanto, queremos deshacer, agregar 1 y restar 1. Esto sería 21 menos 1, que equivale a 20. Para deshacer la multiplicación por 5, dividimos por 5. Entonces tenemos 20 dividido por 5, lo que equivale a 4, lo que nos lleva de vuelta a x. Nuestra solución es x es igual a 4. Vayamos y verifiquemos nuestra solución. Entonces vamos a reescribir la historia de x. Entonces tenemos x, que sabemos que es igual a 4. Multiplicamos por 5, que sería 4 por 5, que es igual a 5 por 4, que equivale a 20. El siguiente paso en la historia es agregar 1. 20 más 1 equivale a 21. Queremos que el resultado sea 21. ¿Qué es lo que tenemos, lo que verifica que nuestra solución es correcta? Veremos dos ejemplos más en la segunda parte. Espero que hayas encontrado esto útil.